Quiero saber si alguien vino con expectativa a la iglesia hoy. Quiero compartir un mensaje, bueno, es una serie nueva titulada La Biblia, Palabra de Dios. Digan conmigo, la Biblia, Palabra de Dios. Y quiero compartir un mensaje titulado La Biblia, ámala, apréndela, aprovéchala. Ámala, apréndela, aprovéchala. Conmigo, ámala, apréndela, aprovéchala. Excelente. Yo recuerdo, cuando recuerdo un poco mi niñez, es más, déjame decir esto, yo me siento bendecido. Nada más el hecho de tener la palabra de Dios en mi vida, me siento bendecido. Yo recuerdo un poco en mi niñez, crecer en un ambiente, en un hogar, en lugares donde me enseñaron la Biblia. Me acuerdo como niño enamorarme de la palabra de Dios, enamorarme de las historias bíblicas que me enseñaron como pequeño, enamorarme de personajes en la Biblia, héroes de la Biblia. Recuerdo que mis padres me pusieron en una escuela cristiana por unos cuantos años cuando estaba en pequeñito y en elemental, y me acuerdo que una de las cosas que hacían es que nos hacían memorizar versículos de la Biblia. Nos daban una tarjetica, letra A, entonces un versículo que empezaba con la A. Y la próxima semana letra B. Y hasta el día de hoy tengo versículos memorizados de mi niñez. Recuerdo como niño aprenderme todos los libros de la Biblia, los 66 libros. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Así como los jóvenes hoy en día, los niños tienen que aprender los estados de los Estados Unidos, Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas. ¿Recuerdan los jóvenes? Sí. Así, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth. Me acuerdo, cuando pienso en mis años de adolescencia, como teenager, como joven, recuerdo estando en el grupo de jóvenes. Y recuerdo que mi meta era cada vez llegar al versículo más rápido. Me acuerdo que cuando mis pastores de jóvenes, Pastor Jay y Pastora Mari, decían, vamos a Mateo 3. Yo abría y después miraba. Y si me miraban, yo miraba en la mente decía, te gané. ¿Alguien? No sé si alguien. Ya. Me acuerdo. Ahorita yo acompañé a los estudiantes un día de este retiro, y me acuerdo que ese lugar de retiro, Lake Placid Camp and Conference Center, mi primera vez ahí fue hace 26 años, cuando yo era joven y estaba yendo a un retiro de jóvenes. Me acuerdo en el año quizás 96. Me acuerdo que algo que hacíamos en nuestro grupo de jóvenes es que después del desayuno salíamos y hacíamos estiramiento, pero eran estiramientos de los dedos, porque íbamos a leer la Biblia. Era un chiste, ¿no? Para que no nos diera calambre, porque vamos a comer Biblia. Me acuerdo en mis años de crianza, por ser criado cristiano, aquí en la iglesia de mis padres, que algo que me formó fue un amor, un respeto y una honra por la Biblia, por la palabra de Dios. Yo puedo recordar los domingos cuando mi papá, Pastor Virgilio Sr., decía, bueno, amados hermanos, vamos a abrir al libro de Eclesiastés. Se escuchaban las hojas. Se escuchaban las hojas. ¿Qué sonido tan lindo en una iglesia entre hermanos? No se escucha tanto hoy en día. Yo he notado que muchos cristianos no conocen la Biblia. Es evidente y es claro, de hecho, por eso nos las dio, que Dios desea que le conozcamos a Él, y la mejor manera de verdaderamente conocer a Dios es por medio de su palabra. Y para poder conocer su palabra, hay que abrirla y hay que leerla. Como cristianos nosotros creemos que la Biblia es la palabra de ¿quién? La palabra de Dios, es lo que creemos. Nosotros como
como cristianos creemos que no solamente es un libro, es la Santa Biblia. Palabra santa quiere decir apartada para. Es apartada por Dios, o sea, es diferente a todo lo demás porque es santa. La Biblia es santa. Creemos que la Biblia es verdad absoluta, que no hay en ella error, que es infalible y que es viva y activa como espada de dos filos. Penetra y llega. Creemos que la palabra de Dios es una carta de amor para nosotros, de nuestro Padre Celestial. Y nuestra actitud hacia ella es de suma importancia. Yo me crié, como lo acabo de decir, con padres cristianos, en un lugar cristiano, pero me crié con la Biblia siendo algo normal en mi vida. Me crié escuchando las hojas pasar. De hecho, les comento, yo creo que esta quizás es una de mis Biblias favoritas. Tengo varias. Esta es una que me regalaron mis padres cuando yo estaba jovencito. Y lo interesante de esta es que es bilingüe. ¿Alguien alguna vez ha tenido una Biblia bilingüe? O sea, del lado izquierdo de la página es español, del lado derecho es inglés. Esta particularmente es Reina Valera 60, la muy aceptada por mucho tiempo. Voy a hablar de versiones la próxima semana porque hay muchos mitos allá afuera acerca de versiones y les voy a aclarar mucho. El lado derecho es inglés, esta es NIV, una versión internacional en inglés. Entonces es interesante para personas bilingües, ¿verdad? Una iglesia, 2 idiomas, una Biblia, 2 idiomas. O sea, Crónicas, Chronicles. O sea, es interesante para el que nunca lo ha experimentado, es chévere. Pero esta Biblia es la que yo usé toda mi crianza. Tengo muchas cosas subrayadas en resaltador. Tengo muchas notas, muchos apuntes, muchas cosas escritas. Aprendí mucho de mi mamá y mi papá. Esta Biblia la amo. Esta es otra Biblia que mi mamá la encontró. Yo no sé cuándo fue, pero es una Biblia NIV, Nueva Versión Internacional, pero es una Biblia de estudio. Hoy en día esta es mi favorita. Es solo en inglés esta. Tengo otra en español de estudio que quizás como me crié aquí, estudié en inglés, a veces me estudio más en inglés, aunque me gustan ambas. Pero tengo diferentes versiones, pero estas dos son mis 2 favoritas. Significan mucho para mí. Mi vida ha sido cambiada y transformada por la palabra de Dios. Hoy en día no se escuchan tanto esas hojas pasando. Una de las razones quizás es porque hay tecnología. Ahora, quiero decir, la tecnología tiene virtudes y hay cosas muy buenas. De hecho, tengo más versiones en todos los idiomas que yo quiera en mi aparato y es algo muy lindo y es algo muy bueno, pero lo que he aprendido es que no es un sustituto, es un complemento. Y una de las cosas que la tecnología puede hacer es que nos puede convertir en flojos o vagos para hacer lo que hay que hacer. Por ejemplo, aquí les ponemos los versículos en las pantallas, ¿verdad? Algo que decimos, wow, qué lindo y qué bueno hacerlo. Sin embargo, creo que algo que se empezó a hacer para ayudar, quizás se ha convertido en un obstáculo. Porque creo que lo que ha hecho es que muchos cristianos, en lugar de ser activos en su búsqueda de la palabra de Dios, se han convertido en pasivos. No porque allá van a tener los versículos. Cuando el propósito de los versículos acá en las pantallas, no sé qué pasó acá. Los versículos en la pantalla, el propósito de los versículos en la pantalla es, es para los nuevos que no tienen la palabra y que no la conocen. No es para que los actual cristianos creyentes digan, no tenemos que llevar la Biblia a la iglesia porque la van a tener en la pantalla. Al revés, yo tengo mi Biblia y eso es apoyo para los que no conocen la palabra. ¿Alguien está conmigo? Entonces yo estoy tratando de quizás corregir un poco algo que podríamos mejorar. Es más, he considerado dejar de proyectar los versículos. Lo he considerado. Los que dicen, aman la Biblia, y otros dicen, no, ¿verdad? Pero la realidad es que no debería tener que hacerlo, más bien debería de reforzar en los que ya somos cristianos y creyentes en tener nuestra espada. Porque ¿quién va a la guerra sin espada? ¿Están conmigo? Entonces, no traigo el mensaje para condenación porque en Cristo no hay condenación. Traigo quizás para convicción del Espíritu Santo en algo que podemos mejorar, ¿de acuerdo? Los estudios indican que el analfabetismo bíblico está incrementando cada día más. Hay una generación hoy en día que no conoce la Biblia. A pesar de muchos ser y proclamar
decir, somos cristianos, soy cristiano. Hay una generación de cristianos que no solamente no la conocen, no la comprenden, no saben leerla. ¿Y sabes qué? Tenemos que mejorar en esto. Entonces el Señor ha puesto en mi corazón que aquí en Vertical vamos a hacer una iglesia, vamos a hacer un grupo de creyentes, vamos a ser discípulos de Jesucristo que conocemos, que amamos, que ámala, apréndela, aprovéchala. La Biblia, ámala, apréndela, aprovéchala. Ok, entonces, ustedes escucharon, ¿qué les dije que trajeran hoy a la iglesia? ¿Qué les dije? Eso. Si tienes tu Biblia, vamos, levántala. Ok, muy bien, bájala. Yo sé, porque yo soy ser humano, que a algunos se nos olvidó o a algunos no me dijeron. Entonces, esto es lo que estamos preparados para ustedes. ¿Por qué? Porque yo quiero que absolutamente toda persona aquí adentro, y si estás en casa, tengas una Biblia física ahora mismo. ¿Están conmigo? Ok. Nosotros vinimos preparados y les podemos prestar una Biblia, ahora si no la tienen. Si no tienes una Biblia en un momento, te voy a pedir que levantes la mano y nuestros ujieres te van a dar una Biblia. Pero además de eso, algo que me encantaba a mí cuando joven, era poder usar un highlighter, un resaltador. Cuando yo leía algo, esto está bueno. Porque luego, cuando regreso, digo, esto lo leí en algún momento. Esto me sobresalió. I love highlighters. Entonces, qué chévere que tengo un highlighter. Pero más chévere, tenemos un highlighter para cada uno de ustedes hoy. Así que ahora mismo los sugieres y el equipo van a entregar un highlighter a todos. Si necesitas una Biblia, levanta tu manito porque te vamos a hacer llegar una Biblia. El equipo de las Biblias. Eso, aquí hay manos acá. Excelente. Ahí tenemos Biblias. Excelente. Hoy vamos a resaltar en nuestras Biblias algunos versículos juntos. Van a tener este regalito para ustedes. Amén. Muy bien. Excelente. La palabra Biblia viene del griego biblios, que quiere decir libro. De hecho, hubo una ciudad porteña en esos lugares, una ciudad hace muchos años, llamada Biblos, donde exportaban mucho papiro, que era lo que se usaba para los rollos. Biblia es lo que tenemos en nuestra mano. Quiero que abras tu Biblia a la tabla de contenidos, donde te da un listado de todos los libros de la Biblia. Para algunos, bienvenidos a la Biblia, porque es primera vez que la abres. No, hermano, yo tengo 10 años yendo a la iglesia, pero hoy es mi primer día abriendo la Biblia. Gloria a Dios, llegaste. Si ven la tabla de contenidos, algo interesante, y fíjate que aquí en las pantallas vamos a tener algunas notas, luego pueden mirar también en la aplicación si las necesitan. La Biblia, vamos a decir, la Santa Biblia tiene 66 libros. ¿Ok? 66 libros escritos por manos de aproximadamente 40 autores en el transcurso de unos 1500 años. ¿Ok? Ahora, la Biblia está dividida en dos partes. ¿Cuáles son las dos partes? Ok. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Ok, vamos a parar un momento. Si ven 66 libros, si los ven listados ahí, quiero que usen su resaltador. Si es tu Biblia, si la estás prestando solo por hoy, pues no resalte. Pero si no tienes una Biblia y esta va a ser un regalo para ti, la puedes resaltar. Quiero que subrayes donde dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cuál es el primer libro del Antiguo Testamento? Resalten ahí Génesis. ¿Y cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Subrayen, resalten Malaquías. Entonces estamos resaltando ahí como que las dos tapas, ¿no? Ahora el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Mateo. ¿Y cuál es el último libro del Nuevo Testamento? Apocalipsis. ¿Ya resaltaron? ¿Sí o no que es rico resaltar la Biblia? Uy, qué sabroso. Me siento en mi niñez. Ok, pausemos un momento. Ok, ¿cuáles son las dos partes de la Biblia? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo Testamento tiene 39 libros. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. ¿Cuántos tiene el Nuevo? Entonces, si yo te pregunto, ¿cuántos libros hay total en toda la Biblia? ¿Y cuántos hay en el Antiguo Testamento? ¿Y cuántos hay en el Nuevo Testamento?
Hay 27, ¿ok? Testamento se refiere a un pacto entre dos partes. Y en este caso es un pacto entre Dios con la humanidad, con los hombres. Ahora, el Viejo Testamento específicamente se conoce como la ley y los profetas. Se le dice como que el Viejo Testamento. Explica la historia de la creación, la caída del hombre, cómo esto afecta la relación entre Dios y hombre. Habla acerca de la historia del pueblo de Israel. Habla de las leyes ceremoniales y religiosas, las costumbres que Dios les dio, las profecías de Dios por medio de los profetas y las promesas de un Mesías venidero. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es antes del nacimiento de Jesús. ¿Ok? Antiguo Testamento es todo antes de ¿qué? Nacimiento de Jesús. Estos libros fueron escritos entre 1400 a 400 años antes de Cristo. ¿Ok? Todo lo que es en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a mirar el Antiguo Testamento. Ok, Antiguo Testamento. Si podemos ir al próximo slide. El Antiguo Testamento tiene categorías de grupos. ¿Ok? Tiene categorías de grupos. ¿Ok? El primer grupo de libros se llaman los libros de la ley. Digan conmigo, ley. Libros de la ley. ¿Ok? Los libros de la ley son de Génesis hasta Deuteronomio. Hay otro nombre. Estos libros también se conocen como el Pentateuco. El Pentateuco. ¿Alguien había escuchado eso antes? Penta de 5. Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Están conmigo? Eso es lo que el pueblo judío considera el Torá. El pueblo judío realmente sigue el Torá, que son estos primeros 5 libros. La ley. ¿Quién escribió la ley? Moisés. Ok, los próximos libros en el Antiguo Testamento se conocen como los libros históricos. Ok, no histéricos, los libros históricos. Desde Josué hasta Esther. ¿Ok? Si ven que ahí si tienen su tabla de contenido y es su Biblia, pueden escribir, ¿no? Ok, después de los libros históricos vienen los libros poéticos. Los libros poéticos, entre esos, empezando con Job hasta Cantar de Cantares. Ahí están los salmos, los proverbios, libros poéticos. Luego de los libros poéticos están los libros proféticos. Y los libros proféticos están divididos entre profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores desde Isaías a Daniel y los profetas menores de Oseas a Malaquías. Mayores y menores no es referencia a la edad del autor, no es referencia a que algunos son más importantes, es referencia a que los profetas mayores son más largas las escrituras que los profetas menores que son más pequeñitos en escritura. ¿Están conmigo? ¿Alguien está aprendiendo algo hoy de la Biblia? Muy bien. Entonces, entre el Antiguo Testamento, lo que fue escrito entre 1400 a 400 años antes de Cristo, y el Nuevo Testamento, hubo un periodo de 400 años donde Dios no habló en cuanto a palabra de Dios. Hay libros que fueron escritos en ese tiempo, pero no son considerados como el canon, no son considerados como parte de las escrituras sagradas de la Biblia. El Nuevo Testamento se enfoca en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, escrito por perspectiva de los apóstoles. Se enfoca el Nuevo Testamento en las enseñanzas de Jesús, en la historia de la iglesia primitiva o la primera iglesia cristiana en esos tiempos después de Cristo. Se habla acerca de cómo vivir como cristianos y las enseñanzas acerca del porvenir, el futuro, así como la nueva tierra y el nuevo cielo que Dios promete crear. Estos libros fueron escritos más o menos entre 50 a 100 años después de Cristo. Ok, estamos hablando ahora del Nuevo ¿qué? Testamento. Tiene sus subgrupos de libros. Si estás en la tabla de contenidos, puedes ver. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento se llaman los Evangelios. Los 4 Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Algunos están como que recordando, ¿no? Otros están diciendo, estoy aprendiendo, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios, primer subgrupo. Próximo grupo es simplemente un libro. El libro de los Hechos es el libro histórico. Tiene que ver con la historia de la iglesia. ¿Ok? Es el libro de Hechos. Luego vienen las epístolas o las cartas. ¿Ok? La palabra epístola quiere decir carta. Hay un pastor que estaba medio equivocado. Dijo que la epístola es la esposa del apóstole. No. That joke. Ok. Una epístola es una carta. Están primero las epístolas paulinas o las epístolas de Pablo.
las cartas que Pablo escribió a ciertas iglesias y a ciertas personas. Y luego están las epístolas o las cartas generales. Las de Pablo son de Romanos hasta Filemón y las epístolas o cartas generales son de Hebreos hasta Judas, lo cual nos lleva al último libro, que es el libro profético, el libro de Apocalipsis. También el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se conocen como el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Se conocen como el Pacto de la Ley antes de Cristo, el Pacto de la Gracia después de Cristo. El Nuevo Testamento es un complemento al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento sobreedifica encima de y sobre el Viejo Testamento. El Nuevo Testamento no vino para disminuir o abolir o echar hacia un lado. No, Jesús dijo no. Estamos aquí para reforzarlo, pero es un nuevo pacto porque todo cambió después de Jesucristo. Ok, ¿cómo está organizada la Biblia? ¿Cómo está organizada la Biblia? Si pueden, vamos a poner aquí el próximo punto. Los libros de la Biblia están organizados en capítulos y versículos. Digan conmigo, capítulos y versículos. Los libros de la Biblia están organizados en capítulos y versículos. Por ejemplo, cuando hablamos de una porción de las Escrituras, la manera en que identificamos dónde se encuentra es el nombre del libro, el número del capítulo y el número del versículo. Pastor, ¿pero no le parece a usted muy elemental? Cada semana vienen personas nuevas a la iglesia. Y una que otra vez me han preguntado, pastor, ¿por qué ponen el nombre de una persona y los dos punticos? ¿Y por qué? Así es que se identifica dónde se encuentra en la Biblia. Por ejemplo, Génesis es el nombre del libro, capítulo 1, versículo 1. Significa que si vas al libro de Génesis, el primer capítulo y el primer versículo de ese primer capítulo. ¿Alguien está conmigo? Nosotros creemos como cristianos que la Biblia fue escrita por manos humanas, sin embargo, inspirada sobrenaturalmente por Dios, y dirigido por su Espíritu Santo. Vamos a segunda de Timoteo. Si tienes tu tabla de contenidos, mira en el Nuevo Testamento, que es hacia atrás, y busca segunda de Timoteo. Si ya tú sabes dónde queda, pues no tienes que mirar la tabla de contenidos. Cuando ya tú tienes experiencia con la Biblia, tú no tienes que buscar la tabla de contenidos. A menos de que estés buscando uno de los libros esos escondidos, como Amós o Oseas, ¿verdad? Ok. Abdías, ¿verdad? Ok. Segunda Timoteo 3:16. Van a notar que a veces lo que leo yo o lo que tenemos en las pantallas puede estar escrito un poquito diferente a quizás lo que tú tienes o lo que tú lees. ¿Por qué? Porque hay diferentes versiones o traducciones de la Biblia. No voy a entrar en detalle hoy, pero el próximo domingo sí. Vamos a hablar un poco acerca de eso, que de hecho es una gran bendición. Porque aquí yo no sé quién se crió aquí en España en los 1600. Porque hay versiones que fueron escritas con ese lenguaje, ¿verdad? Pero muchos de nosotros no. Entonces hay muchas razones por las cuales hay diferentes versiones y traducciones y es importante entender eso. Ok, segunda de Timoteo 3:16. ¿Alguien llegó? Si llegaste, levanta la mano. Quiero ver la mano. Uy, muy bien. Si estás llegando, sigue. Quiero escuchar los dedos. Segunda de Timoteo 3:16. Quiero que lo resaltes. Yo voy a leer aquí una versión que es la nueva versión internacional. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Resáltalo. ¿Ya lo resaltaste? Mira, el mío ya estaba resaltado aquí. Entonces, vamos a hablar aquí, autores de la Biblia. Fue inspirada sobrenaturalmente por Dios, dirigida por el Espíritu Santo, aproximadamente 40 autores humanos de diversos trasfondos a través de más o menos unos 1500 años. No tenemos tiempo para entrar en todos, es fácil de encontrar. Hay unos cuantos libros donde el libro no específicamente dice quién es, pero teólogos, estudiosos de la Biblia más o menos tenemos buena idea en general de todos los libros, quién los escribió.
Sin embargo, es muy interesante cuando aprendes acerca de esto. Otra cosa interesante de la Biblia que quizás no sabías, la Biblia no está organizada en orden cronológico. O sea, sí empieza con el principio Génesis y termina con el final Apocalipsis, pero entre los 66 libros no todas las porciones están en orden cronológico. Se cree que Job es uno de los primeros libros que está dentro de la mitad del Antiguo Testamento. Entonces, no voy a pasar mucho tiempo en eso ahora. No es tan importante porque igual toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Pero es importante porque a veces personas se pueden confundir si simplemente estás leyendo y piensas un libro termina con una cosa y de repente otro libro empieza con algo, pero está hablando del pasado. Entonces, se los digo porque es importante saberlo. Nosotros creemos también que la Biblia es la perfecta, absoluta verdad, palabra de Dios, no tiene contradicciones, a pesar de que puede tener partes intrincantes, complicadas, difíciles. Sin embargo, en general, es muy sencilla, es fácil de seguir. Hay partes que requieren estudio, por supuesto, y hay partes que requieren ayuda para comprender, pero qué lindo que tenemos los salmos y los proverbios, qué lindo que tenemos los evangelios, qué lindo que tenemos la historia de la iglesia primitiva que nos ayuda a nosotros en nuestro caminar. Entonces, la próxima semana daré un poco más detalle acerca de por qué tenemos diferentes versiones y traducciones. Y no creer los mitos y las leyendas de que algunas versiones son diabólicas o que algunas versiones son malas. Son mitos que a veces se riega algo, pero no se conoce el trasfondo. Entonces uno sigue regando lo que uno escuchó. Pero cuando tú conoces las razones, puedes entender mejor el por qué. ¿Están conmigo? Ok, ahora, esta fue como la parte de la clase, ¿verdad? Rico aprender, ¿sí o no? Algunos están tomando aquí y algunos estamos reafirmando lo que conocemos. Lo que quiero hacer ahora es simplemente abrir mi corazón con ustedes para esta última parte. Mi oración es que la palabra de Dios se convierta para ti en algo personal. Que tú ames la palabra de Dios. Que tú digas como les enseñamos a nuestros bebitos. I love God's word. I love the Bible. ¿Alguien tuvo un bebé que en algún momento hizo eso? Ya. Vamos a Salmo 19. Un secreto de los salmos está más o menos en la mitad. O sea, si tienes que atinar, tírate para la mitad. Es un libro grande, el libro que más capítulos tiene, el libro de los salmos. Libro de los salmos. ¿Alguien sabe? ¿Salmos antiguo o Nuevo Testamento? Antiguo, muy bien. Salmo 19. Salmo 19. Salmo 19. Y tengan su resaltador listo ahí. Salmo 19, y vas a buscar el versículo 7. Salmo 19, 7. Mientras vamos leyendo, te motivo a que subrayemos estos versículos del 7 al 11. Si llegaste, di conmigo, llegué. Ok, y si no has llegado, sigue corriendo. Salmo 19, 7 dice, la ley del Señor es perfecta. Reanima el alma. El testimonio del Señor es firme. Diga conmigo, firme. Da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos. Digan, rectos. Alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro. Digan, puro. Da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno. Digan, bueno. Permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila del panal. Con ellos, Señor, amonestas a tu siervo y recompensas grandemente a quien los cumple. Mi oración es que la palabra del Señor sea para ti lo que este salmista describe en Salmo 19. Ok, tres cosas que yo deseo, ya se las dije. Ámala, apréndela, aprovéchala. Número 1, ama la palabra de Dios. Ahora salta a Salmo 119. Salmo 119. ¿Sí ven porque hay que estirar los dedos a veces antes de ir a la iglesia cuando tienes que usar la Biblia físicamente? Salmo 119. Versículo 97. Algo interesante, Salmo 119 es el capítulo más largo en toda la Biblia. ¿Y saben en qué se enfoca? En la palabra de Dios. Parece que es importante para el Señor esto. Salmo 119, versículo 97. Si no lo tienen subrayado en su Biblia, pueden subrayarlo. Dice, cuánto amo tus enseñanzas.
todo el día medito en ellas. Me has hecho más sabio que a mis perseguidores, porque tus enseñanzas están siempre conmigo. Subráyalo. Esta es mi oración, que tú ames la palabra. Los hombres a quien Dios llamó, pues lo escribieron porque sus manos usaron para escribir. Sin embargo, fue el Espíritu del Señor que los inspiró. La palabra de Dios nos equipa, nos prepara. No es simplemente un libro, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Mira lo que dice. Vamos ahora a Primera de Tesalonicenses. ¿Alguien sabe si es Antiguo o Nuevo Testamento? Nuevo Testamento, es una epístola, es una carta de Pablo. Está en el Nuevo Testamento. Recuerden que la tabla de contenidos es tu amigo si no sabes dónde están los libros. La tabla de contenido es tu amigo, te ayuda. Tesalonicenses está por allá después de Colosenses, antes de Timoteo. Señor, danos hambre por tu palabra. Señor, danos un amor por tu palabra. Pablo le escribe a la iglesia tesalónica en el capítulo 2, versículo 13. Puedes subrayarlo. Yo estoy subrayando aquí también esto. ¿Están conmigo? Primera Tesalonicenses 2, versículo 13 dice: así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes, escucha, al oír la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Yo quiero, iglesia, que ames la palabra de Dios. Es más, como pastor, lo que más yo quiero es que tú ames la palabra de Dios. Segundo, aprende la palabra de Dios. Aprende. Hay 3 maneras específicas: escuchándola, leyéndola y estudiándola. Número 1, escúchala. Escúchala. Vamos a Romanos 10, un poquito a la izquierda. Un poquito a la izquierda, ahí mismo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón. Romanos 10. Romanos 10. Si se dan cuenta, como quizás un pastor dice de repente, si tengo muchos versículos es más conveniente si las proyecto, porque no le da suficiente tiempo, porque algunos no estamos acostumbrados. Algunos, Romanos 10 es lo mismo que decir Mardoqueo 5, los chinos 3, o sea, ¿qué? Porque no estamos acostumbrados, no conocemos la Biblia. El que conoce la Biblia llegó literalmente en 10 segundos o menos, porque ya estás acostumbrado. Los que no conocemos quizás nos toca más tiempo. Entonces un pastor dice, no, pero tengo que esperar entonces que lleguen todos, entonces mejor léanlo acá arriba. Entonces también el pastor, quizás por conveniencia, prefiere tener los versículos acá, pero no le hago bien a la iglesia. Yo prefiero entonces usar menos versículos, pero que ustedes que lo abramos. ¿Están conmigo? De vez en cuando decir, no tienen que buscarlo. ¿Verdad? Romanos 10, 17. Este es uno bueno para resaltar. Aquí está. Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. ¿De dónde viene nuestra fe? De la palabra. Si yo leo la palabra, mi fe crece. Escúchame, si no leo la palabra, mi fe está adormecida. Escúchala. Así como estamos haciendo ahora mismo. Escúchala en la iglesia, escúchala en la radio, escúchala en la casa, escucha otras predicaciones, escúchala. Ve a un grupo de vida, escúchalo. Vamos a Mateo 7:24, un poco más a la izquierda. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Sí, eso te ayuda, si sabes eso. Es el primer evangelio. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 7. Algunos van a llegar a casa esta noche. Uy, me duelen los dedos. ¿Qué te pasó, hermano? No, pura Biblia. Mateo 7:24. No vamos a leer todo este pasaje que habla del insensato y el sabio. El que construyó sobre arena y el que construyó su casa sobre las rocas, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Mateo 7:24. Resáltenlo. Empieza esta parábola. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la
roca. Cuando tú y yo hacemos lo que la Biblia nos enseña y nos dice, somos sabios y prudentes y edificamos sobre algo firme. Por eso esto es importante. Entonces ¿cómo vas a aprenderla? Escuchándola. Segundo, leyéndola. Léela, es el próximo punto. Léela. Ahí mismo en Mateo 4:4, 3 páginas hacia la izquierda. Mateo 4:4. Algunos ya se están sintiendo bien importantes porque están conociendo un poco, ¿no? Mateo 4:4. Este es Jesús. Otra cosa interesante de algunas Biblias. ¿Has notado que a veces en tu Biblia hay letras rojas? Si tú tienes una Biblia de letras rojas, todas las letras rojas son palabras que Jesús habló. Por eso hablamos de Red Letter Bibles o Biblias con letras rojas. No toda Biblia tiene letras rojas, pero muchas sí. Mateo 4:4, ¿qué dice? Dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de ¿qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que hay algo espiritual que tenemos que alimentar y es la palabra de Dios. Entonces, consejitos prácticos, consigue una Biblia. La semana entrante quizás le doy consejos. Busca una versión que comprendes. O sea, yo te diría, la Biblia en alemán es poderosa. Y tú puedes estar ahí, Hanmantronco, Hanandrenke. Pero si tú no hablas alemán, no compres la Biblia alemán. ¿Alguien está conmigo? Hay versiones y traducciones que son más fáciles para cada uno comprender. ¿Están conmigo? Ok. La Biblia en latín, tremenda. Pero ya ese idioma, eso ya pasó, eso no existe. Entonces, consigue una Biblia. Segundo, aparta tiempo para leer la Biblia. En otras palabras, ponlo en tu calendario. Así como dices, darle un baño de shampoo al perrito, cortar la grama, o sea, cosas que, ¿ya? Reemplazar el filtro. Diariamente, semanalmente, leer la palabra. Otro consejo, siga un plan de lectura. Hay mucho, hoy en día, ahí sí, qué bendición el internet. Busca plan de lectura para leer la Biblia en un año. Una porción del Antiguo, una porción del Nuevo y un salmo o un proverbio. Hay formas lindas de hacer un devocional. ¿Ok? Otro consejo, no solo debes leer la Biblia, debes permitir que la Biblia te lea a ti. En otras palabras, al leerlo, no solamente estoy leyendo como si estuviera leyendo un libro de Harry Potter. No solo leerlo como si estuviera leyendo un libro de la historia de la guerra. No, leer y decir, Espíritu Santo, muéstrame lo que tú me quieres hablar por medio de esto que estoy leyendo. Escúchala, léela, estúdiala. Es lo que hacemos en grupos de vida, en muchos grupos de vida. Por eso es bueno estudiar la Biblia. De hecho, hay Biblias que son Biblias de estudio. Hablaré de eso la semana entrante también. Es muy bueno porque no solamente tiene los versículos, sino que tiene escritos abajo de qué estaba sucediendo en esos tiempos, qué significa esto, cuál es el significado. Las Biblias de estudio son wow. Muchas de las prédicas, la enseñanza que yo doy, pues, es lo que aprendo en la Biblia de estudio. Juan 5:39, un poquito a la derecha, ahí de Mateo. Recuerda, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es el cuarto evangelio del Nuevo Testamento. Vamos a Juan 5. Pastor, ¿por qué debo estudiar la Biblia? ¿Para ser más inteligente y tener más información en la mente? Bueno, sí, pero no. Porque eso es precisamente lo que hacían los fariseos. Los fariseos simplemente como que estudiaban como que para tener más información y como que se jactaban, ¿no? Pero la Biblia no es para leerla para yo jactarme de que mira cuánto yo sé. ¿Por qué? Mira lo que le dijo Jesús en Juan 5:39. Lo voy a leer. Dice, ustedes, hablando a los fariseos, a los estudiosos, religiosos líderes, ustedes escudriñan las escrituras porque les parecen que en ellas tienen la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Y Jesús dice, están leyendo y aprendiendo, pero no me ven a mí y yo soy la razón. Hablan de mí, testifican de mí. Entonces no voy a leer o estudiar la Biblia solamente para tener información aquí. Voy a estudiar la Biblia para enamorarme más de Jesús. Para conocer más a Dios. ¿Ok? Entonces, ámala, apréndela. Tercero, aprovecha la palabra de Dios. Aprovecha la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Tú puedes usar la palabra de Dios. Fíjate algo interesante de la Biblia. ¿Ustedes han escuchado de la armadura de Dios? Les doy una tarea. Efesios 6. Lo pueden leer más luego. Efesios 6.
del 10 al 20 está la armadura de Dios. Fíjate algo interesante de la armadura. Todas las partes de la armadura son defensivas, excepto una. La espada. Todas las demás son defensas para proteger. El casco, la coraza, los pies, el cinto, ¿verdad? Pero la espada... Entonces yo me puse a pensar, esto solo es un ejemplo, no se me vayan a poner políticos, ¿ok? Yo no quiero polarización política, yo no soy político, pero, simplemente el ejemplo, cuando una persona necia está pensando en hacer algo necio, como escuchamos en la noticia hoy en día, personas que toman las vidas, cuando esa persona ve a una persona armada, ¿qué dice? Ahí no me meto. ¿Por qué? Porque corro el riesgo. Hay alguien armado. Ahora, tú te imaginas una persona que vea a 300 personas armadas. O sea, en otras palabras, ¿cómo decirlo? En muchas iglesias hoy en día, espiritualmente, quizás 10 o 15% vienen armados. Y los otros vienen confiados, no, porque allá en la pantalla tiene mi arma. A diferencia de que yo vengo y estoy armado espiritualmente, porque la lucha a veces es espiritual. Entonces, pensar y entender que mi arma ofensiva es la palabra, porque la palabra de Dios es la espada de la armadura de Dios. Quiero que ames la palabra, que aprendas la palabra y que aproveches la palabra. Vamos a hacer algo para terminar. Tengo dos cosas especiales. Una es, cuando yo estaba pequeño, ya se los dije, nosotros nos memorizábamos versículos de la Biblia. Para el equipo de producción voy a saltar a un último versículo. Y quiero que nos memoricemos este versículo juntos. ¿Les parece? Estamos hablando de Salmo 119, 105. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a leer juntos. Aquí los tenemos. De hecho, ahora sí le doy permiso para que miren la pantalla. Subrayenlo en su Biblia. Le doy permiso para que miren la pantalla porque vamos a leer esta versión. Pero mira cómo lo hacemos. Leemos el versículo y al final decimos la ubicación. Decimos Salmo 119, 105. ¿Están conmigo? Vamos a practicar 2 veces juntos y luego vamos a quitarlo de la pantalla y lo vamos a decir de memoria. ¿Están conmigo? No hay que gritarlo, pero tampoco lo susurres, con tu voz normal. Digan conmigo. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es la luz que ilumina mi camino. Salmo 119, 105. Otra vez, tu palabra es una lámpara a mis pies. Es la luz que ilumina mi camino. Salmo 119. Una vez más con la letra. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es la luz que ilumina mi camino. Salmo 119, 105. Ahora quitémoslo juntos. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es la luz que ilumina. Salmo. Un aplauso. Se acaban de memorizar un versículo de la palabra del Señor. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es una luz que ilumina. Recuérdalo, memorízatelo. Yo quiero que permitamos que esto como que entre y quede. Hay un amigo que es un miembro de nuestra iglesia que escribió una canción acerca de la palabra de Dios hace unos años atrás. Y yo le he pedido que él cante esta canción para nosotros hoy, para disfrutar y deleitarnos, porque algo que puedes notar en esta lírica, en esta letra, es el amor por la palabra de Dios. Yo deseo que tú te enamores de la palabra de Dios. ¿Cuántos se comprometen conmigo a empezar a traer su Biblia física cada domingo? Aunque el pastor ni dio tiempo que la viera, no importa. Pero tú tienes tu espada contigo. ¿Están conmigo? Amén. Cierra tus ojos un momento. Señor, te pido que tú hables a nuestros corazones en medio de esta canción. Que estas palabras nos animen, nos motiven y nos inspiren a acercarnos más a ti y amar tu palabra más cada día. Nuestros corazones están abiertos y, Señor, amamos, aprendemos y aprovechamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí está nuestro amigo Gilberto Daza. ¿Qué tal si te colocas sobre tus pies, familia? Amamos tu palabra, Jesús. Tu palabra que ahuyenta mis dudas
y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Tu palabra. ¿Cuántos aman su palabra? Tu palabra de miel y de azúcar, con toque sutil, la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Dile a él. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra, Jesús. La ra 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 ira, ira, la ra 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 ire. Vas a cantar conmigo esto. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Se escucha tu voz. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Fuerte. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Levanta tus manos al cielo. Y hoy nos rendimos a tu voz y al poder de tu palabra y te decimos: tu palabra que se lleva la desesperanza. Dile a él. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo. Que se escucha hasta el cielo. Tu palabra.